Muy buenos días. En nombre del Instituto Secope y la Cooperativa Ecaceso, les damos la cordial bienvenida a nuestro conversatorio semanal, Estrategias y Planificación de Escenarios ante el COVID-19. Para la presentación del expositor, el licenciado Iván Mastino, gerente general de la Cooperativa Ecaceso. Buenos días, bienvenidos. Buenos días a todos y todas que nos acompañan esta mañana en el conversatorio número 19, desde aquel 24 de abril que iniciamos todas las semanas con este tipo de información que llevamos a toda la comunidad empresarial, a la comunidad de todas las cooperativas, en el sector realmente profesional, como un enfoque de desarrollo más que todo de responsabilidad social empresarial que lleva adelante la cooperativa Ecaceso conjuntamente con el Instituto Secope. En esta mañana nos acompaña un profesional experto en área de transformación digital. Él es Glenn Chong, es socio regional de asesoría para las oficinas de KPMG Centroamérica y República Dominicana desde el 2011. Lidera la práctica de innovación y soluciones empresariales para KPMG en Centroamérica. Igualmente ha trabajado con clientes de diversas industrias impulsando la transformación empresarial al utilizar la combinación de innovación, tecnología, gente y procesos. Posee más de 28 años de experiencia como consultor de gobiernos y empresas en países como Colombia, Venezuela, Puerto Rico, México, Holanda y Panamá. Sus áreas de especialización están relacionadas con la estrategia de negocios y tecnología, transformación digital de negocios, arquitectura empresarial, innovación empresarial e integración de sistemas de negocio. Glenn posee diplomados en transformación digital y en design thinking en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y además tiene una especialización en estrategia digital de la Universidad de Columbia en Nueva York. Fungió como vicepresidente de la Cámara Panameña de Tecnología de Transformación y Telecomunicaciones y como director del Comité de Tecnología para la Cámara de Comercio Americana en Panamá. Glenn, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación y dejamos a la audiencia para que nos compartas la información valiosa que traes para compartir con nosotros. Muchas gracias, Iván. De verdad, para mí un gusto, un honor y muy agradecido con todos ustedes que están sacando un tiempito de su agenda para recibir mi mensaje de hoy. Espero de verdad que esta sesión les sirve de gran valor. Y más que presentarte PowerPoint y slides, me encantaría la conversación y las preguntas y respuestas que podemos hacer posteriormente a la sesión, porque ahí es donde de verdad podemos atender exactamente las dudas, incertidumbres y preocupaciones, ¿no?, que podemos tener. Así que voy a compartir mi pantalla. ¿Me permiten? Imagino que ya pueden ver mi pantalla. En esta sesión de hoy en la mañana vamos a hablar un poquito sobre qué están haciendo las empresas y cómo uno tiene que prepararse ante esta situación que todos estamos viviendo. Y obviamente en Chiriquí y en estas zonas hemos tenido también situaciones similares. Donde obviamente por la situación de cierre de actividades económicas y también por el distanciamiento social, muchas empresas y empresarios han visto sus ingresos de manera considerable. La sesión de hoy, Estrategia y Planificación de Escenarios Post-COVID-19, nos tomará aproximadamente unos media hora, 45 minutos, para posteriormente entrar en materia de preguntas y respuestas. También queremos utilizar como parte de esta sesión una plataforma que se llama menti.com.
Esto lo puedes accesar a través de tu celular o tu computadora, donde entras en esta página menti.com y puedes incluir ese código 112269 para responder las preguntas. Todavía no está actualizada, pero en los momentos que vamos a estar haciendo las preguntas, puedes entrar en esa página. Pero yo te recomiendo ya entrar en esa página y esperar instrucciones que yo voy a dar posteriormente. ¿Ok? Entonces, el código es 112269, pero también lo vamos a mostrar más tarde. Muy bien. Un poquito en adición a lo que comentó Iván de mi trayectoria, también más que ver la historia y lo que yo hice en el pasado, es importante ver las cosas que estoy haciendo ahora mismo. Quiero invitarles a todos que están participando de conectarse conmigo a través del LinkedIn. Glenn Chon es mi nombre y apellido, o en seguirme en Twitter en @Glenn Chon. Y también recientemente comenzamos a hacer podcasts. Yo tengo un podcast que se llama Líderes Digitales, que típicamente se puede conseguir a través de Spotify o a través de Apple. Estos podcasts lo hacemos con más o menos una frecuencia de una vez cada 2 meses, a veces una vez cada mes, depende de la situación, pero está orientado muchísimo en líderes digitales, como en ese mundo digital nuevo que estamos viviendo, esa nueva realidad, se tiene que, de nuevo, cambiarse. Así, sin más, agenda para hoy, 5 puntos principales. Hablar un poquito sobre la situación pre-COVID. Es importante que pensemos que en enero, en diciembre de 2019, no estábamos en esta situación. A veces el ser humano tiene la capacidad de pensar que ahora todo era pandemia, pero nuevamente habían tendencias, habían cosas que estaban ocurriendo ya y que posiblemente por la pandemia han sido aceleradas. Luego, quiero dedicar algo de tiempo en cuanto a la respuesta a la crisis, ¿no? Hay muchas empresas y personas que tenían que hacer algunos ajustes importantes en su operación, reducir costo, repensar su modelo de negocio, su estrategia, y queremos hablar un poquito sobre cómo ha sido esa respuesta a la crisis. También como primicia podemos compartir con ustedes hoy, de verdad ustedes son los primeros que van a ver esta información de una encuesta recién que hemos hecho en México y Centroamérica, incluyendo Panamá, con CEOs, parte de una encuesta global que hace KPMG, que se llama CEO Outlook, y que está orientado muchísimo al pensar, el pensamiento, las preocupaciones que tienen los CEOs a nivel regional e incluso en Panamá. Luego vamos a hablar un poquito de los señales de impacto, es decir, cómo las industrias han sido afectadas, y también preguntarle a ustedes en qué cuadrante se encuentran. Y por último, 2 temas principales: qué sigue y qué hacemos, ¿no? El qué sigue, bueno, qué hacer ahora que estamos en esta situación y que entendamos cómo nuestra industria ha sido impactada, y luego cómo nosotros como firma les podemos ayudar y qué pasos seguir. Así que con eso deberíamos poder cubrir aproximadamente, de nuevo, media hora, 45 minutos de presentación. Me imagino que para muchos de ustedes esto no es noticia. Estamos en una era de transformación industrial. Cada tanto tiempo nos pasa eso, que por medio de una crisis o por medio de innovación o por medio de disrupción, a veces es una crisis financiera, a veces son lamentablemente conflictos que podemos tener, guerras mundiales, que ha obligado a la humanidad a repensar y replantear su ADN, ¿no? Cómo las cosas se componen y en qué momento vienen esos cambios. Es importante mencionar que pre-pandemia ya estábamos en una etapa de cambio fundamental, lo que llamamos la industria 4.0, de tecnologías que estaban ya convirtiéndose en tecnología mucho más madura, con el impacto de cambio y de progreso importante.
Esos son, digamos, nada nuevo. Es todo lo que nos está pasando, lo que está sucediendo, está acelerando algunos puntos importantes. Y de nuevo, los CEOs piensan que la disrupción tecnológica más que nada es una oportunidad y no una amenaza. Para muchas personas, cuando hablamos de la robotización, la automatización, pensamos en el perder empleo. Pero históricamente se ha demostrado que constantemente cuando hay progreso en innovación y en tecnología, también se aumenta la productividad y la prosperidad. Lo importante que tenemos que pensar es qué tipo de sociedad queremos tener post pandemia, qué tipo de sociedad queremos tener, una sociedad que como íbamos, no íbamos bien. Sabemos que esta crisis de la pandemia tenía otras crisis que ya estaban andando, por ejemplo, la crisis de desigualdad, la crisis de falta de confianza, la crisis asociada al cambio climático, el impacto climático. Todos eran elementos que ya teníamos encima y que teníamos que estar atendiendo. También a nivel geopolítico estamos viendo un aumento importante en la polarización de extremos, que mensajes que le estaba llevando a la población eran mucho más dirigidos a los extremos y nadie en el medio tratando de crear consensos, de crear forma de convivir el uno con el otro. El nacionalismo en muchos países se ha aumentado de manera importante y de manera diferente. Ataques cibernéticas eran otro tema que estábamos en medio de ataques cibernéticas. Así que esos elementos de preocupación, esas disrupciones han sido acelerados con esta pandemia. Y lo que nos toca como empresario, como dueño de negocio, incluso si yo formo parte de un comité ejecutivo, trabajo en una empresa, yo tengo que pensar que honestamente me quedan tres opciones. Las opciones que me quedan literalmente es o me voy a transformar, es decir, repensar el propósito, repensar qué es mi modelo de negocio, mi estrategia de cara a esta nueva realidad, o simplemente voy a responder ante un cambio, por ejemplo, del consumidor, un cambio de mercado, un cambio de regulación, o simplemente me mantengo tal cual y espero que las cosas se mejoran haciendo las mismas cosas. Y ya sabemos que eso como resultado va a hacer que empresas y empresarios dejan de existir. Es bien lamentable a veces ver que empresas grandes, y podemos hablar de nombres que todos aquí conocemos, y hemos hablado muchas veces del caso de Sears, por ejemplo, que es un centro comercial que tenía en su momento miles de tiendas a nivel de Estados Unidos, y ya hoy en día no existe. El hecho de que una empresa como Exxon, una empresa más valorizada hace 10, 15 años, hoy en día es una fracción de lo que era su valor hace poco. El hecho que empresas como Amazon, como Apple están aumentando en valor, el hecho que una empresa como Tesla está ahora mismo teniendo un valor más que el valor de Volkswagen, de General Motors en combinado. Entonces, es eminente que los cambios que vienen van a venir de donde menos se espera. Por eso es que es importante entender esas fuerzas de mercado para saber cómo en tu caso, en tu industria, en tu segmento, va a estar siendo impactada. Por ende, que hemos hablado mucho en ese sentido de qué son esos elementos críticos para una empresa del siglo XXI. Y pensamos que hay 4 pilares fundamentales. Primeramente, una orientación incansable en mejorar la experiencia del cliente. Cuando hablamos de experiencia, tenemos que hablar de la experiencia de un principio a fin. Y para nosotros en Panamá ha sido importante y lo hemos vivido a experiencia propia de cómo para algunos empresarios vender a través de Internet les obligó rápidamente a usar métodos digitales como WhatsApp, como Instagram, como portales digitales. Sin embargo,
en la entrega y el completar la transacción sigamos siendo mucho más de la forma tradicional. Y eso impacta muchísimo la experiencia del cliente. Y de eso podemos hablar bastante en unos momentos. También es importantísimo que en un mundo digital el valor o el activo de mayor valor se convierta en también el activo digital. En este caso, el activo digital siendo la data. Poder pronosticar, poder proyectar tendencias, necesidades de mi cliente me permite prepararme mejor, me permite pivotear o cambiar de dirección, ser mucho más ágil y resiliente. Lamentablemente, en la forma que hoy en día valoramos las empresas, no podemos poner el acceso a datos como parte de un activo en mis libros y mi estado financiero. Yo pienso que si logramos hacer eso, empresas como Amazon, que son líderes en ese sentido, serían aún más valorosos, de mayor valor, porque ellos definitivamente tienen el acceso a la data. Ellos saben y pueden anticipar. Empresas como Google, en cierto sentido, se ven el valor simplemente porque ellos tienen acceso a la data. Por otro lado, ya no es necesario que tú compres todos los activos para poder operar. Ya tú puedes tener un modelo de plataforma, de apalancamiento, que te permite ser mucho más ágil y reducir tus costos. Y finalmente, algo que ha sido impactado grandemente por esta pandemia ha sido la fuerza laboral. El tener que trabajar desde casa, el teletrabajo, ha sido un elemento importante y esos son los 4 pilares que ya sabíamos que eran los elementos fundamentales para el éxito en el siglo XXI. Lo que hizo la pandemia es acelerar el proceso. Por otro lado, algo que muchas veces nos pasa como analistas de mercados es que tenemos un pensamiento muy lineal. Y cuando tú tienes un pensamiento lineal, tú piensas en incrementos año tras año. La tecnología, lamentablemente o afortunadamente, no es lineal, es exponencial. Por ende, muchas veces no se ve que la adopción va en una velocidad exponencial, es decir, el doble cada tantos años de capacidad y una reducción a la mitad del costo del año anterior. Por eso es que hoy en día un smartphone, un tablet, una tecnología que antes costaba $10,000, hoy en día es una fracción de lo que costaba, pero con 10 veces más potencia, más capacidad, más funcionalidad. Estas tecnologías están impulsando el cambio. Y de nuevo, esta pandemia está obligando a las empresas a repensar, apalancándose mucho más y pensar más en el uso, por ejemplo, de drones, de Internet de las cosas, de sensores y ni de hablar de la robotización, el uso de chatbots y la introducción de la inteligencia artificial. Todos son elementos fundamentales que van a ser un factor importante de aquí en adelante. Lo interesante de todo esto es que la tecnología exponencial, por un lado, está convergiendo. Eso significa que la combinación de la tecnología está habilitando modelos de negocios que no teníamos previamente. Está habilitando el hecho que la educación, la industria de salud, la industria de entretenimiento, todo lo que es la industria de turismo está siendo amenazada por esta tecnología porque vienen jugadores nuevos en el mercado que saben que en la forma que se hacían las cosas previamente no es sostenible. Y por ende, con la convergencia y el hecho que estas tecnologías son exponenciales, hay que saber anticipar esas tendencias y saber cómo eso me va a impactarme a mí en mis objetivos y metas. Como ya le comenté, esta es una primicia. Nosotros acabamos, casualmente hoy hay un rueda de prensa a nivel regional donde se va a presentar resultados de la última encuesta de CEO a nivel regional, a nivel global.
Pero bueno, aprovechando la oportunidad y también por la audiencia que tenemos hoy en la mañana, quiero a lo menos compartir algunas primeros observaciones que tenemos. Como ya les comenté, esta es una encuesta que hacemos con los líderes de negocio a nivel regional, México y Centroamérica, y como pueden ver, 75% está pensando de que esto está acelerando experiencias digitales, y eso coincide muchísimo en lo que ya venimos hablando de post-pandemia. Lo que ha hecho la pandemia es acelerar más que nada. 63% necesita reinventarse, pensar en modelos de negocios nuevos, digitales, para poder buscar nuevos flujos de ingresos. Eso es algo que ya hemos visto. Hemos visto empresarios, por ejemplo, en la industria de alimentos, en la industria de los restaurantes, qué tan rápido tenían que pivotear y cambiar su modelo para poder hacer entrega en casa. Cuando ya no tengo gente llegando a mi restaurante, bueno, yo tengo que hacer un cambio radical y drástico para eso. Estos son ejemplos de muchos otros que se puede ver que, de nuevo, 63% ha hecho ese cambio. Por otro lado, a largo plazo, ¿cuáles son los principales riesgos? Y aquí tú puedes ver que nuestra región principalmente sigue siendo el tema de ciberseguridad. La próxima semana voy a tener una conferencia también donde están todos invitados que hacemos a través de un canal empresarial a nivel regional. Voy a participar conjuntamente con colegas de México sobre el tema de ciberseguridad. Y no me sorprende que también en nuestra región este tema de ciberseguridad es probablemente la mayor preocupación. La razón por cual esta es una preocupación es que porque todavía no tenemos el nivel de madurez para saber cuáles son los elementos críticos de mi operación que tengo que proteger. Por ende, voy a proteger todo lo que me ocurre proteger y no soy muy efectivo ni eficiente en cómo y en qué dedicar mis recursos para la protección y resiliencia de mi operación. Y eso me va a obligar a repensar toda mi operación, pero tener a ciberseguridad como una columna vertebral en mi operación y no algo que voy a pensar posteriormente. Esto no es un firewall, eso no es una protección que tú haces a tu negocio, esto es tener ciberseguridad como parte integral del diseño de tu modelo de negocio. Por esa misma razón, este fue un estudio de HFS, que es un analista también de mercado, donde preguntaron dónde se ve mayor inversión en temas de automatización. Y claramente acá 68% indica que sigue siendo ciberseguridad, porque claramente tuvimos que hacer un cambio a canales digitales, a métodos digitales, en mi cadena de suministro. Todo teníamos que hacer una adopción, una transformación acelerada de transformación digital. Yo llevo probablemente unos 10 años diciendo a muchas empresas, señores, es el momento de hacer los cambios, es el momento de pensar en transformación digital. ¿Cuál es tu estrategia digital? Tiene una estrategia digital. Y si tú no lo tienes, ahora mismo esta pandemia lo que te obligó a hacer es adoptar canales digitales quizás pensando en silos y no necesariamente pensando de un principio a fin. Recordamos que uno de los pilares de una empresa exitosa en el siglo XXI justamente es la experiencia del cliente. Por esa misma razón que vemos hoy en día que hay empresas que te pueden ofrecer un tremendo portal donde puedes ver toda la mercancía que tienen, sin embargo, a la hora de pedirlos, te dicen que lamentablemente no lo tienen disponible. ¿Cómo ha sido la respuesta a la crisis? Bueno, básicamente hay 4 etapas como nosotros lo vemos. Está la reacción, la resiliencia, la recuperación y la nueva realidad. Y cada empresa ha pasado por una cierta etapa. Para mí y para nosotros es importante saber, en el caso de cada uno de ustedes, en qué etapas están. Así que voy a activar a Menti y podemos ver entonces los resultados de la votación. Dame un segundo. Okay.
Y ya pueden comenzar a hacer su votación. Deberíamos ver los resultados en mi pantalla. ¿Ok? Hay algunas que ya se ven en la nueva realidad. Muy bien. Iván acaba de poner también en el chat de nuevo la dirección menti.com y el código. Ya vemos que vamos a esperar un poquito más para que todos tengamos la oportunidad de hacer su votación. Muy bien. Parece que hay un grupo, al menos algunas que ya están en recuperación y nueva realidad. Eso me agrada muchísimo. Vamos a esperar un poquito más, que todos pueden votar, con la mayoría. Muy bien. Excelente. Muy bien, entonces, volviendo al concepto de condiciones macroeconómicas, esto es importantísimo en la evaluación de donde tú estés, de pensar cómo diferentes industrias, segmentos están comportándose. Y estos son los modelos, cuando hablamos de la planificación y escenarios de recuperación, por lo general se ha visto estas tendencias. Una caída muy fuerte en ciertas industrias, otras que tenían la oportunidad de recuperarse mucho más rápido, otras que tuvieron una subida y luego otra caída para luego de eso levantarse, y otras donde tenía una caída y una, digamos, una continuidad de ingresos, de ventas, de utilidades que se mantiene muy por debajo de lo que era su realidad. En contexto de esos escenarios hay que planificar, entendiendo estas tendencias y sabiendo cómo tu industria se está comportando. Es importante ver entonces cómo en cada uno de los casos uno se comporta. De nuevo, cada etapa tiene sus características. En la etapa de resiliencia principalmente era para reducir incertidumbres. En la recuperación es ya pensar, como ya le comenté, cuáles son los nuevos fuentes de ingresos que yo puedo considerar, cuáles son los nuevos modelos de negocios que yo puedo desarrollar y dónde hay nuevas fuentes de ingresos para generar nuevas oportunidades para mi operación. Eso va en coordinación con la reapertura de ciertos segmentos económicos, incluso segmentos que nunca han sido afectados, también se tenían que repensar y recambiar. ¿Cuáles son esos señales de impacto? Entonces, esto es una forma, yo diría, un poquito abstracto de ver los cuadrantes en cual las empresas y las industrias en estos momentos se ven. 4 cuadrantes donde vamos a repasar cada uno de ellos para explicar de qué se trata. Lo importante es
que en la etapa de reacción, donde estamos todos ahora mismo, lo principal era cómo voy a recuperar mi liquidez que ha sido impactado, a lo menos tener acceso a fuentes financieros, recursos financieros, cómo puedo de una forma u otra recuperar el servicio a mis clientes y finalmente de qué forma puedo hacer cambio a mi cadena de suministro para que la materia prima o mi producto que yo produzco pueda llegar al cliente final. Elementos fundamentales que independientemente en qué cuadrante tú te encuentras, han tenido que ser atendidos. Así que vamos a pasar por cada uno de esos cuadrantes para que ustedes tengan una idea más o menos en dónde se encuentran. Como pueden ver, cada cuadrante tiene su comportamiento de recuperación. Hablamos de reinicio difícil, que es ese cuadrante donde por lo general ahora mismo está la industria de turismo, todo lo que es aerolíneas, aeropuertos, el tema de la educación, que sabemos que ha sufrido enormemente con esta pandemia. También la industria de energía, hay que pensar que el consumo por medio del teletrabajo y el distanciamiento social y el cierre de la economía ha obligado a las empresas de producción y distribución energéticos de repensar y replantear. Y han sido grandemente afectadas porque claramente el consumo ha bajado. Por el otro lado también, lugares de entretenimiento posiblemente nunca más van a regresar como estaban anteriormente y por dos razones principalmente. Uno, este tema de tener la vacuna, todavía nadie sabe en qué momento lo vamos a tener para poder de verdad cambiar y posiblemente hay cosas que esta pandemia nos ha obligado, como por ejemplo distanciamiento social, que de una forma u otra, según muchos expertos, se va a mantener. Las empresas que ya estaban siendo amenazadas por la tecnología, por la disrupción, ahora mismo tienen que repensarse rápidamente cómo pueden resurgir. Y aquí estamos hablando mucho de los segmentos que ya tradicionalmente han sido de una forma u otra sujetos a disrupción. Sin embargo, no hay mucho que tomar una acción. Estamos hablando, por ejemplo, el sector salud, que evidentemente que es un sector que todavía se basa mucho en el uso de papel, a pesar de que en muchos casos está habiendo un cambio a usar métodos digitales, todavía queda mucho camino por cubrir. También sabemos que la industria automotriz está pasando por un cambio radical hacia los vehículos eléctricos, que también tendrá su impacto. Por otro lado, en temas de manufactura, ya sabemos la introducción de las impresoras 3D, que también tendrá su impacto en ese sentido, donde se va a poder producir mucho más cercano al mercado. Y eso también es un elemento importante. Los bancos, los bienes de consumo, agricultura, obviamente sigamos consumiendo, tenemos que alimentarnos. Esas son aquellas organizaciones, industrias, segmentos que de una forma u otra tienen que rápidamente reinventarse y pensar que el estado actual como la tenían no se puede mantener. Ellos vieron una recuperación rápida, pero ellos saben que deben salir mejor de la pandemia de cómo entraron. Así que independientemente que haya una recuperación de ingreso en estas industrias, es el mejor momento para repensar, replantear y reinventarse para efecto de tener mayor resiliencia y agilidad. Vamos un segundo. Muy bien. Y finalmente la oleada. La oleada son aquellas empresas, industrias que le están yendo muy bien. No perdemos de vista que hay empresas, que hay organizaciones, que hay segmentos que le están yendo muy bien. Estas son las empresas de telecomunicaciones, todo lo que es telemedicina, ventas en línea. Si lo ves bien, hay algunas características que se estén repitiendo en ese segmento.
Y si lo ves bien y prestaste atención al principio, justamente son esos 4 pilares que hemos hablado al inicio. 4 pilares: orientación hacia el cliente, tener la data como el activo de mayor valor, usar y apalancarse en tecnología de terceros, es decir, un concepto de plataforma, y finalmente la fuerza laboral del futuro. Es decir, que a pesar que la pandemia creó un alto en muchos segmentos, en muchas industrias, aquellas que tenían ya por alguna razón, y por visión y por iniciativa propia o por necesidad, han logrado fortalecer esos 4 pilares, ahora mismo son las empresas más resilientes y más preparadas ante la pandemia. La pandemia puede seguir y ellos van a seguir vendiendo en línea, las telecomunicaciones se van a aumentar, vamos a seguir con la entrega a domicilio. Estas son empresas que han demostrado ser resilientes. Eso indica algo muy interesante, en mi opinión. Eso indica que si tú tienes esas capacidades, esos 4 pilares que una empresa del siglo XXI debe tener de cara al cambio de la revolución industrial, tú probablemente estarías en una mejor situación que hoy en día estés. Así que con eso vamos a pregunta número 2, que tiene que ver con justamente esos patrones de recuperación. ¿Me permiten? Ya pueden votar. ¿Qué patrón de recuperación le aplicaría mejor a su organización? Es decir, reinicio difícil, transformación para resurgir, business as usual o la oleada. Como ya les comenté, para muchas empresas tener esa visibilidad de cómo mi segmento, mi industria está comportándose como parte de esta pandemia, es una forma también de saber cómo me tengo que reinventar, cómo me tengo que transformar. Si podemos hablar de algo positivo de la pandemia, algo que claramente se puede ver es países que ya de una forma u otra se están recuperando, que están ya abriendo ciertas actividades económicas, se puede ver claramente cómo las industrias se están recuperando. Y este comportamiento de recuperación quizás nos debe permitir también en Panamá de prepararnos mejor ante la eventualidad de la reapertura completa de la economía. Muy bien, entonces en muchos casos parece ser que la mayoría está buscando una forma de transformarse para resurgir. Transformación para resurgir significa que la presión es muy alta para cambiar, mientras que el acceso a recursos quizás ha sido afectado también. Y eso es quizás la situación más difícil en cual uno puede estar. Cuando yo sé que tengo que cambiar, pero probablemente no tengo los recursos, no tengo el acceso para poder hacer su cambio. Y de eso también vamos a estar hablando cuando hablamos de esa nueva realidad posteriormente. Así que pasamos de vuelta a los slides. Muy bien. Entonces, algo que siempre hablamos cuando hablamos con nuestros clientes sobre, bueno, controla lo que tú puedes controlar, porque de nada te sirve estar pensando en si hay una vacuna o no hay una vacuna, cuándo van a abrir la economía, cuándo sí se van a cerrar. Esas son cosas que tú puedes, lamentablemente, tener muy, pero muy poca influencia. Así que
trate de controlar lo controlable. Lo importante es, no sabemos cómo, en qué momento esta enfermedad, esta pandemia, lo vamos a tener controlado. Sabemos que hay probablemente una segunda, una tercera ola de la pandemia. Ya lo hemos visto en países como Italia, como España, en Europa, en Asia, incluso en China. Hubo una segunda ola, pero ellos tenían la capacidad de rápidamente de localizar y tratar de manejar bien la situación. Eso demuestra que los países que han tenido esa capacidad han demostrado cierto nivel de resiliencia. También sabemos que los países que de una forma u otra están saliendo de esta pandemia han visto una recuperación bastante acelerada en ciertos segmentos. Pero de nuevo, esto es información que te llega, pero lamentablemente no lo puede influenciar. Lo que sí puedes hacer es ver cómo tu industria, tu segmento está siendo afectado, pero también tomando en consideración lo que yo hablé al principio. Esta situación pre-COVID, esos 4 pilares, la tecnología exponencial, disruptiva, en combinación con el comportamiento de la industria, te debe dar indicios de las acciones que tú puedes tomar como empresario. La curva de tu empresa y de tu compañía, eso sí lo puede influenciar. Así que hay que enfocar en esa última parte. ¿Qué sigue? Cuando hablamos de la nueva realidad y analizando a nivel global los elementos que definen esa nueva realidad, llegamos a un concepto de estos 8 dimensiones, lo podemos llamar así, que son nuestra manera de trabajar, que literalmente por la pandemia nos obligó en cierto grado para aquellos que pueden ser, porque tampoco esto aplica para todos, hay personas que por el simple forma de trabajar y su modelo de negocio les obliga a tener que trabajar fuera de la casa, pero hay un grupo que sí tuvieron la oportunidad de trabajar desde la casa. Probablemente ese concepto de teletrabajo se va a mantener como parte de aquí en adelante. Una forma de crear un balance, un equilibrio entre el trabajo y digamos, el convivir en una casa o con la familia, etc. Entonces hay muchos cambios que vienen ahí en la forma de trabajar. Herramientas que nos han permitido también colaborar muchísimo más eficiente que anteriormente era el caso. Mano de obra va a ser un otro elemento que ya venían con cambios. Recuerden cuando hablé al principio de la robotización, la introducción de inteligencia artificial, los famosos chatbots, eso no se puede parar. Por ende que hay que repensar qué es mano de obra para muchas organizaciones. Yo puedo vivir con tener cierto nivel de mi capacidad de mano de obra en mi planilla, el resto tercerizado, trabajar con un tercero, robotizar ciertas partes de mis operaciones. Sabemos que para muchas empresas esta pandemia lo que le obligó es reducir costo. Lamentablemente, en muchos casos la reducción de costo se llevó a tener que reducir personal. Las empresas más resilientes han demostrado que efectivamente ellos sufrieron un bajón en sus ingresos, pero no tenían que recurrir a un recorte de personal. Yo pienso que no es un tema de que la pandemia te obligó a hacer cosas. Yo pienso que ya de por sí habían ciertas actividades, ciertas tareas que estábamos haciendo que lamentablemente ya no se necesita hacer de la forma que lo estábamos haciendo, que la automatización ya puede reemplazar gran parte de esas tareas y que las personas que estén ahí tienen que ahora reinventarse y hacer otro tipo de trabajo. Trabajo mucho más analítico, trabajo mucho más creativo y no tanto orientado a las transacciones o registros. Comercio digital, sin lugar a duda, eso ya venía, posiblemente líder en temas de comercio digital sigue siendo y es China. China probablemente va a ser una de las sociedades que va a eliminar el uso de efectivo y el uso de cheque. Incluso ellos están saltando la tarjeta de crédito y se están yendo directamente al comercio móvil, donde los pagos se hacen con los móviles y todo se hace a través del celular.
La cadena de suministro, ya sabemos que eso ha sufrido muchísimo, posiblemente por primera vez que tenemos una crisis que afecta tanto la oferta como la demanda. También estamos viendo impacto de, yo diría, tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, que un país como Panamá, siendo un aliado de ambas, está siendo afectada, o posiblemente podemos tener oportunidades, porque es evidente que entre esos dos polos opuestos, pero también polos fuertes de la economía global, de una forma u otra van a tener que mantener cierto nivel de interacción. Así que cadena de suministro está sujeto a muchos cambios. La coordinada de resiliencia, sin lugar a duda, importantísimo. Eso es la razón por la cual algunas empresas han logrado sobrevivir la pandemia y otras no. Por otro lado, ya sabemos y sabíamos que estamos en una crisis también climático, y esa crisis claramente no se ha atendido ni está terminada. Esta crisis se mantiene y tenemos que de nuevo repensar de qué forma podemos ser mucho más responsables con el medio ambiente y evitar el cambio climático que bueno, recientemente con el nivel de actividad, por ejemplo, de los huracanes en nuestra parte del hemisferio, es de nuevo, demuestra que esto por largo no está debajo control. Peso de la deuda o la carga de la deuda, otro elemento importante, las empresas tienen que endeudarse lamentablemente para mantener e invertir en sus operaciones. Panamá hemos tenido probablemente por la historia de crecimiento que hemos tenido en los últimos 10, 12 años, el acceso a capital y financiamiento externo. El gobierno ha sido muy enfático en eso, en poder salir en el momento apropiado de buscar financiamiento de la operación y de la inversión que tiene que hacer, los proyectos sociales. También recientemente el Banco Nacional logró más de $1.000 millones de financiamiento para sus operaciones. Los multilaterales están también haciendo su parte. Yo sé de primera mano que por ejemplo, la CAF, la BCE, el BCE son instituciones que están invirtiendo muchísimo en ese sentido, y principalmente orientando a las empresas pequeñas y medianas en transformarse justamente a esa era digital. Y por último, la desglobalización es sin lugar a duda uno de los elementos que nos va a impactar, ¿no? De nuevo, el nacionalismo, el pensar, por ejemplo, la salida del Brexit y entre otras cosas, todos son tendencias que ya venían, que ahora mismo con la pandemia se han acelerado. Así que vamos a la tercera pregunta, que es referente a esa parte. Segundo. Vamos a estar preguntándoles sobre cuál de los 8 temas que acabamos de presentar tendrá mayor impacto en su organización. Aquí puedes seleccionar manera de trabajar, mano de obra, comercio digital, cadena de suministro, la continuidad y resiliencia, medio ambiente, carga de la deuda y la desglobalización. Y de nuevo, muchas gracias a todos que están participando con esta mini encuesta en vivo. Eso obviamente hace que te sientes mucho más involucrado también en la prestación. Así que de nuevo, muchas gracias por la que están logrando participar. Sí, efectivamente, parece que ese cambio al comercio digital va a ser un factor. Y cuando hablamos de comercio digital, no es solamente las ventas online. Piensas en comercio digital
en apalancarse en todos los canales digitales para toda tu operación. Es decir, desde el uso de métodos digitales para comunicar con tus proveedores, con tus suplidores, para comunicar, por ejemplo, con tus empleados, también para comunicar con al final tu cliente. Entonces, todos los elementos de la digitalización es un factor importante. Sí, y también, obviamente, la manera de trabajar y mano de obra. Va a ser muy interesante cómo vamos a quedar. Yo, de nuevo, estoy escuchando muchísimo el concepto de tener, digamos, de salir de este concepto de una jornada laboral de 40 horas, 43 horas, pero trabajar muchísimo más en base a lo que uno produce. Se ha demostrado que con esta pandemia el teletrabajo puede funcionar, pero te va a obligar a repensar un poquito tu relación con tus empleados. Bueno, muy bien. Siguiendo un poquito el concepto, esto es como nosotros hemos hecho esta encuesta también a nivel global y es claramente los elementos se repiten, que es manera de trabajar, comercio digital y, bueno, calidad de suministro, ¿no? Eso también es un elemento muy importante, pero de nuevo, manera de trabajar y comercio digital están y coinciden también con la audiencia de hoy. Pero hay dos factores adicionales que son importantísimos a la hora de pensar, bueno, ¿qué será ese nuevo cambio? ¿Cómo será esta revolución industrial 5.0, si lo queremos llamar de esa forma? Y hay indicaciones insistentes que indican que dos elementos principales serían los factores que deben ser atendidos y van a ser atendidos como parte de ese cambio de esta nueva era industrial. Uno es la confianza y la otra es la tecnología. Cuando hablamos de confianza, sabemos que hoy en día uno de los elementos más preocupantes es que nadie confíe en nadie. No confiamos en los medios de comunicación, no confiamos en la información que nos llega a través de redes sociales, no confiamos en los mandatarios, no confiamos en el vecino. Así que estamos sufriendo y viviendo en un entorno de alta desconfianza. Y esta pandemia, más que nada, de nuevo, ha mostrado que, de nuevo, tú no sabes si el vecino está al lado, que tiene COVID o no. Entonces, bueno, la desconfianza te genera mucha incertidumbre, mucha presión. Yo pienso que lo que viene ahora es cómo como sociedad vamos a atender ese tema de confianza. ¿Será posible que uno puede, en vez de estar leyendo, por ejemplo, mi currículum al principio y que Iván muy elegantemente hace su introducción, que ustedes antes de querer participar pueden validar si efectivamente tengo la capacidad y el conocimiento para hablarles hoy en la mañana de este tema? ¿Será posible que uno puede googlear y ver si efectivamente el nivel de confianza de uno es tal cual esa persona dice? Entonces, estamos viendo cambios interesantísimos en ese sentido. Ya, por ejemplo, hay universidades que permiten, por ejemplo, en mi caso, las certificaciones que Iván mencionó. Ustedes pueden entrar en mi LinkedIn, mi página web, mi página de LinkedIn, y ahí tú puedes ver mis certificaciones, y esas certificaciones han sido registrados en un blockchain. Y blockchain es una de las tecnologías exponenciales que viene, que sin lugar a duda va a ayudar a que la información no puede ser cambiada, es inmutable, y una vez que quede registrado ahí, quedará ahí para siempre. Entonces, esos son elementos que nos debe ayudar a tener mayor confianza. También el uso de sensores, la cámara, todo lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos con el movimiento de Black Lives Matter viene porque a alguien le ocurrió a grabar esa situación. Y eso ha generado toda una revolución en Estados Unidos
Por ende que todo el mundo ya hoy en día tiene su cámara, todo el mundo puede grabar y con eso lo que estamos haciendo es justamente influenciar la confianza. Pero por otro lado también sabemos de tecnología que es deepfake, que tú puedes literalmente grabar un video de una persona y hacer los cambios y puede aparentar muchísimo más de una situación real. Entonces ahí la tecnología nos debe ayudar también para poder manejar eso. Entonces, como ustedes saben, la tecnología se puede usar para bien y para mal. Ojalá que como sociedad la sabemos usar para bien. Entonces, para efectos de confianza, son 6 elementos que las organizaciones van a tener que repensar. Y no quiero entrar en cada uno por efecto de tiempo, pero principalmente hablar de la parte de propósito. Las empresas están siendo obligadas por el entorno, por sus clientes, por el regulador, por la sociedad, de tomar una postura de propósito. Y el propósito cada día más y más se forma elemento principal en un mundo donde hay mucha desconfianza. Entonces, el propósito no puede ser solamente lucrar, eso los clientes, los empleados, la sociedad ya no lo va a aceptar, se requiere de un replanteamiento del propósito y eso viene con definición de tu estrategia. Entonces, en cuanto a tecnología, esto también es parte de una encuesta recién. Aquí también puedes ver, ¿no?, cuáles son las funciones que más van a poder aprovechar de la tecnología pre-COVID y post-COVID. Aquí tú ves claramente un aumento en servicio al cliente, toda la parte de ventas, mercadeo y la tecnología. Así que el concepto de propósito es importante. ¿Qué es el propósito? El propósito es la intención de contribuir con el bienestar de otros. Es importante resaltar 2 palabras: contribuir y bienestar de otros. Esos son elementos que definen tu propósito. Y si como empresa ya no estamos hablando de misión y visión y esas cosas, estamos hablando de propósito. Y eso es un elemento importante. Así que para ir terminando y entrar en la sesión de preguntas y respuestas, quiero quizás aprovechar el tiempo para decir y compartir qué hacemos. Ahora que hemos visto cómo la pandemia nos ha afectado, los escenarios de posible recuperación, hemos visto los elementos de disrupción tecnológicos y los cuadrantes en cual uno se encuentra, ¿qué podemos hacer para hacer este cambio? ¿Cuál sería la forma de abordar mi estrategia? Cuando hablamos con las empresas a nivel local y regional, nosotros les preguntamos, ¿cuál es tu mayor preocupación? Y ellos por lo general hablan de estos 6 elementos. Puede ser mi crecimiento, puede ser tener que tener costo-eficiencia, el tema de experiencia de cliente, puede ser tema de riesgo y cumplimiento. También hay elementos de, oye, quiero saber cómo es mi estrategia, cómo tengo que transformarse. Y finalmente, en qué momento y cómo puedo tener acceso al capital. Así que para finalizar la presentación, vamos a hacer una última pregunta para entonces precisar qué es para ti lo más relevante en cuanto a el enfoque de resultados. Y aquí tú puedes seleccionar qué resultado considera más prioritario para su organización. De nuevo, puede ser crecimiento, costo, eficiencia, experiencia del cliente o colaborador, gestión de riesgo, cumplimiento, estrategia, transformación o adecuación de capital. A ver si... Ya pueden votar. Déjame reactivarlo.
Parece que yo tenía que reiniciar algo. Vamos a ver si logramos hacer eso, si no vamos a terminar la presentación. Glenn, creo que es que no se ha actualizado la pregunta. No se ha Dale, actualizado la Arturo. pregunta. Ok, dame un segundo. Es un tema con Menti ahora mismo que no se quiere reactivar. Ok. No, ¿sabe qué? No vamos a gastar mucho tiempo en esto. Menti aparentemente no está reactivándose, así que sigamos para no perder mucho tiempo. Vamos a seguir con la presentación. Mis disculpas. Entonces, para efectos de estrategia, cuando hablamos de estrategia, hablamos de alinear lo que llamamos los tres modelos, ¿no? El modelo financiero, el modelo de negocio, el modelo operativo. ¿Por qué? Porque al final del día lo que uno quiere lograr es justamente que estas 9 palancas desde mi modelo financiero, es decir, qué lograr, qué es mi ambición, dónde jugar, mi modelo de negocio y cómo ganar, mi modelo operativo, son los elementos que al final definen mi estrategia. Para muchas empresas, sí, cuando hablamos de estrategia dicen que sí, tengo misión, visión, valores, pero no saben precisamente dónde quieren jugar. Y lo interesante del dónde jugar, esa pregunta es una pregunta fundamental, dado que ya vemos que las tendencias, el impacto de crecimiento, los resultados que uno espera, todos son indicios de las cosas nuevas que tengo que hacer. ¿Qué mercado? ¿Cuál es mi propuesta de valor? Hablando de nuevo mucho del concepto de propósito. ¿Quiénes son mis clientes y qué canales voy a estar usando? Esos canales digitales. Todo eso se define como parte de la estrategia de esas palancas del modelo de negocio. Una vez que eso ha sido definido, entonces vamos a tener que pensar en ese modelo operativo. ¿Cómo vamos a ganar? Si yo sé qué quiero lograr, dónde y quiero jugar, ahora vamos a ver cómo quiero ganar. Y para efectos de querer ganar, hay que pensar muy bien el concepto de una empresa conectada. ¿Y qué es esa empresa conectada? Sabemos que para muchas empresas esta pandemia le obligó a tener servicios al cliente, ventas y mercadeo en línea. Eso fue algo que obviamente, y de nuevo por la pandemia, se obligó a hacer ese cambio. Sin embargo, lo que es la parte de middle office, las operaciones, mi canal de suministro, sigue siendo muy tradicional. Y ni de hablar de mi back office, mis sistemas de financiero, recursos humanos, etc. Cuando hablamos del cambio del modelo operacional, estamos hablando de una empresa conectada. Y lo que la empresa conectada debe dar y debe lograr es una eliminación de fricción, eliminación de silos, pero que de verdad y literalmente se puede hablar de una combinación de procesos, tecnología, gente, datos, a través de todos los elementos front, middle y back office. Esto es algo que obliga a las empresas a repensar, una vez que se define su estrategia digital, cómo quiere ganar en un entorno digital. Y un elemento importante es justamente aspirar de ser y convertirte en una empresa conectada. Y esa empresa conectada tiene estos lentes que se enfoca principalmente en el cliente. De nuevo, pensando de nuevo en los 4 pilares que mencioné al principio, una orientación hacia el cliente. Aquí tú puedes ver que tú tienes que tener la capacidad de analizar tendencias del mercado y dinámicas del mercado, saber qué tipo de fuerza laboral, mano de obra quieres trabajar y la forma de trabajar, hablando precisamente de colaboradores. Ya el front, middle y back office lo hemos hablado. Y finalmente, cómo yo voy a estar trabajando a través de socios estratégicos, pensando, por ejemplo, en cómo voy a apalancar en plataformas, en alianzas, en tener confianza en terceros como parte de este concepto de empresa conectada. Y para clausurar, yo quiero hacer una introducción de esta frase, esas 2 palabras. A mí me gustó mucho cuando lo vi por primera vez, el concepto de flexibilidad existencial. Básicamente es tener resiliencia y agilidad para poder sobrevivir.
Ese concepto viene de Simon Sinek, que es un escritor. Él recientemente publicó un libro. Bueno, tiene varios libros, pero uno de los libros que a mí me gustó muchísimo es uno que se llama Start with the Why, es decir, comienza con el por qué, y el otro es el juego infinito, que habla mucho de que no es simplemente un tema de lucrar y tener números que por cada año, para cada Q, cada periodo tienen que publicar, pero más que nada pensar en el juego infinito. Cuando tú comienzas a pensar en el juego infinito, la forma de ver las cosas cambia y vas a estar pensando mucho más en resiliencia, agilidad y en todos los elementos que hemos hablado hoy. Bueno, y para finalizar, ¿no? Mucha gente me pregunta a veces, bueno, entonces dígame qué va a pasar y cómo vamos a salir de esto. Bueno, y la respuesta lo tiene Peter Drucker, un gurú de temas de consultoría y de estrategia, que la mejor forma para predecir el futuro es crearlo. Así con eso, Iván, la audiencia, terminamos la presentación, la parte de pregunta y respuesta puede comenzar ahora mismo. Así que de verdad yo espero que ha sido de valor para todos ustedes, y estos slides con mucho gusto los podemos compartir con toda la audiencia en su momento. Gracias, Glenn. Creo que pudiéramos pasar toda la tarde aquí hablando de transformación digital, de estrategia, de nuevas formas de hacer negocios, porque definitivamente todo ha cambiado. La pandemia nos ha adelantado el tiempo, y quien no se atreve entonces a cambiar o a hacer ese giro que hay que hacer, definitivamente puede desaparecer. A la audiencia pueden hacer sus preguntas a través del chat. Igualmente ya tenemos algunas que nos han enviado. Y una de ellas es, dice que llevar a las empresas a la transformación digital se requiere importantes partidas presupuestarias. ¿Qué porcentaje consideras que se debe destinar para la transformación digital? ¿Qué porcentaje de ese presupuesto? Sí, sí, no es tan fácil como decir, ok, X porcentaje. Principalmente tú tienes que partir de en qué estado estás, qué nivel de madurez tiene tu operación y en qué vas a enfocar tu transformación digital. La transformación digital no es un proyecto, no es una iniciativa, es un cambio radical de cómo hacer las cosas. Y eso va a tomar tiempo. De hecho, muchas veces la transformación digital, para llevarte a un cierto nivel de madurez, toma probablemente unos 3 a 5 años. Entonces, antes de decir, bueno, qué porcentaje debo dedicar a eso, tiene que, y recomendamos siempre reevaluar dónde estás ahora mismo, qué es lo que tú tienes que proteger, dónde vienen las amenazas, principalmente en tu modelo de negocio, en qué estado de recuperación te encuentra tu operación, y en base a eso ver qué acceso tienes a métodos de inversión. Lo interesante de todo esto, Iván, es que ya no es tan caro, ya no es tan costoso el acceso a la tecnología. La tecnología está pasando por una etapa que llamamos la democratización. Es decir, es digital, es mucho más accesible, tiene menos costo, así que te permite como organización repensar muchas veces que es un cambio más de mindset y de cultura y de estrategia y de repensar el modelo de negocio que pensar en, digamos, típicamente los habilitadores de la transformación que puede ser la tecnología. Así que eso es algo, de nuevo, mi recomendación, primeramente, antes de llegar a esa discusión de cuánto tengo que invertir, comenzar y partir de hacer una inversión en evaluar tu situación actual y evaluar cuáles son aquellas iniciativas que tú tienes que desarrollar en los primeros años de la transformación. Sí, nos quedamos con eso, que no es un proyecto, sino es algo que tiene que ir de manera progresiva, partiendo de un diagnóstico dónde estamos, ¿no? Eso es lo que Así mismo es. entendemos. Porque la otra pregunta es que al inicio de la presentación se hablaba de
que hay que apalancarse con terceros y modelos de plataforma. La pregunta es cómo te apalancas con terceros y qué tipo de plataforma. Bueno, el clásico ejemplo para aquellos que conocen de empresas tipo, bueno, acá en Panamá, a lo menos en la ciudad, tú sabes que tenemos plataformas como por ejemplo Uber Eats o como por ejemplo puede ser Apetito 24. No sé si en Chiriquí ellos ofrecen ese servicio, pero básicamente es un servicio de entrega a domicilio donde yo necesito como dueño de un restaurante o de un comercial, de un comercio, de tener mi propio distribuidores de mi producto. Así que yo me puedo apalancar en esa plataforma y básicamente ofrecer mi producto a través de esa plataforma. Lo mismo, piensa por ejemplo en una plataforma tipo Shopify, que es una plataforma para comercio electrónico, donde si tú quieres abrir una tienda en línea, tú puedes usar una plataforma de Shopify, tú no tienes que ir creando tu propio entorno de publicar tu catálogo o de hacer el flujo de cobranza. Ya hay bancos que te ofrecen esta plataforma como tal, como un servicio, así que tú lo puedes apalancar. Entonces, a eso me refiero con usar plataformas como una forma de apalancarte mejor y no ir gastando tanto recursos en crear cosas que ya existen. Ok, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿cuál sería su opinión sobre qué debe hacer una empresa para llegar a estos tipos de reflexiones? ¿De qué se debe valer para conocer su estado actual y sobre todo para saber qué debe hacer para no verse afectada significativamente? Es decir, las empresas, o sea, ¿qué hacer para llegar a estas reflexiones tal a las cuales tú nos has compartido esta mañana? Sí, no, mira, definitivamente todo comienza con los dueños de negocio, ¿no? Los líderes, el empresario, porque este es un tema más que nada, por eso también tenemos este podcast que se llama Líderes Digitales, porque debes convertirte en un líder digital y convertirte en un líder digital te obliga no necesariamente ser mucho más un tecnólogo, alguien que sabe todos los bits and bytes, no, al contrario, es pensar en el arte de lo posible, pensar en, oye, ¿qué está cambiando en el consumo de productos que estoy vendiendo de retail? ¿Qué está cambiando en el entorno del negocio, del segmento en el cual yo esté operando? ¿Qué tecnología viene que de una forma u otra me van a impactar? Y te puedo hablar digamos, mi experiencia personal. Esta pandemia cuando comenzó y que en marzo nos afectó a todos, te dio, a lo menos en mi caso, me dio la oportunidad de reflexionar muchísimo en dónde yo estaba enfocando mi atención y honestamente en el día a día, el tipo de trabajo que tenemos no te permite muchas veces tener el espacio para reflexionar porque constantemente estás en reuniones, atendiendo clientes y no tienes el tiempo. Afortunadamente esta pandemia llegó quizás en su mejor momento para justamente hacer esa reflexión como líder que afortunadamente tengo esta posición, este rol que me ha dado la firma de darme el espacio para repensar muchas cosas. Y yo en esa reflexión dijo, ¿sabe que yo tengo que hacer algunas cosas? Primeramente tengo que educarme, tengo que ser y yo siempre he sido una persona que todo me interesa saber, así que me dedico mucho a leer libros. Hoy en día estoy leyendo, probablemente cada 2 semanas termino un libro, pero para efectos de lograr, de poder leer un libro cada dos semanas, yo tenía que acelerar mi forma de leer. Entonces, vamos a comenzar con primeramente esa meta de poder leer más rápido. Entonces, eso fue para mí un elemento que me ayudó muchísimo a reflexionar y repensar qué tipo de líder quiero ser. Así que cuando tú vives en un entorno de mucha incertidumbre, donde tú puedes solamente controlar lo que tú puedes controlar, tienes que controlar lo que tú sabes manejar y lo que tú puedes hacer. Y eso viene con un mindset mucho más positivo, eso viene con prepararte, educarte mejor y también quizás
repensar qué es esa felicidad, ¿no?, que uno anda buscando, esas metas que todos queremos lograr, si efectivamente esas metas me van a llevar a la felicidad o no. Y eso te va a obligar de nuevo de repensar el propósito. Y yo pienso que ahí comienzan muchas cosas. Tú como líder lo que te tiene que hacer en ese tema de reflexión es de verdad pensar y repensar cuál es el propósito que tú tienes. Si tu propósito es impactar a otras, proveer bienestar para tus empleados, para darle y contribuir a la sociedad, para impactar positivamente el medio ambiente, en fin, hay que definir cuál es esa intención para mejorar el bienestar de otras. Y una vez que tú tienes eso, me parece que de ahí uno puede partir en aportar y fortalecer, por un lado, esas experiencias, ese conocimiento y también esos elementos importantes que te hace ser un buen líder en un entorno digital, en un mundo digital. Yo diría que eso serían algunas recomendaciones que yo puedo dar al empresario, a ese líder que hoy en día en la mañana está con nosotros, de repensar. Y demás, si tú tienes amistades que no han podido participar en este evento, conversa con ellos sobre este concepto del propósito, de repensar y de reflexionar, porque me parece que al final del día eso va a ser el elemento fundamental de aquí en adelante. Ok, muchas gracias. Claro está que la pandemia ha traído grandes oportunidades. Está en cada uno de nosotros saber aprovecharlas. Sí. Aquí hay otra pregunta que dice, hay empresas que apenas están reaccionando a la nueva realidad. ¿Qué le recomiendas a este tipo de empresas? Sí. Sí, es cierto. Hay empresas que apenas están reaccionando. Yo diría, nunca es tarde. El hecho que estás hoy en la mañana en esta conversatoria, ese webinar, que de nuevo muy agradecido Iván con la invitación, ya demuestra que ha hecho un paso importante hacia adelante. Eso significa que ya este primer paso de educarte, de prepararte, ahí comienzan los cambios. Sacar el tiempo para, dedicar el tiempo a estos eventos, de verdad, para mí es el primer paso. Y luego de eso ya tú sabes lo que sigue, ¿no? La resiliencia, la recuperación, la nueva realidad. Hoy tienes 8 elementos que de una forma u otra te puede ayudar a redefinir esa nueva realidad, ¿no? Desde mano de obra, fuerza laboral, todo lo que es resiliencia, cambio climático, en fin, todos los elementos que ya hemos hablado, te debe ayudar a decir, ok, ¿qué significa esos cambios de la nueva realidad para mi operación, para mi empresa? Y de ahí creas una estrategia de cambio una vez que tú sabes cómo va a estar afectado tu operación, tu industria, tu segmento en cual tú operas. Ya sabes, la recuperación, más o menos cómo va a ser. De nuevo, estos son proyecciones. Nadie sabe al final cómo va a quedar todo esto, pero a lo menos tienes algunos insumos que te pueden ayudar a prepararte mejor. Así que si apenas estás reaccionando, yo sugiero que rápidamente te eduques y que trates de entender estos elementos de la nueva realidad, porque así va a ser. Digamos, yo no tengo duda que esos elementos que vimos hoy son tendencias que vienen, y afortunadamente no tenemos una red de expertos a nivel global, y entonces cuando yo hablo con mis homólogos en Asia o en Europa o en Estados Unidos, esas son las tendencias que ellos también ven. Ok, aquí una pregunta es sobre cuáles serían las recomendaciones que nos pudieras hacer para reforzar nuestra propuesta de valor específicamente para las cooperativas de ahorro y crédito, estas cooperativas que están en el tema de la intermediación financiera. Sí, no, excelente pregunta y me parece muy relevante. Yo pienso que hay que partir de entender mejor el cliente, ¿no? El cliente de la cooperativa hay que hacer casi como si fuera una evaluación de cuáles son las expectativas que tiene ese cliente, cuáles son sus dolores que tienen y cuáles son aquellas tareas que debe ese cliente de la cooperativa cumplir, hacer y ejecutar
Y una vez que tú tienes lo que llamamos un perfil del cliente y te va a obligar probablemente a segmentar por diferentes dimensiones, vas a crear un portafolio de tipo de clientes que la cooperativa atiende. Entender y demostrar empatía con la situación de esos clientes en base a sus perfiles te va a obligar a repensar el ofrecimiento, porque tu ofrecimiento como cooperativa entonces debe ir en función a expectativas, eliminar fricción o dolores o riesgos y también hacer que el trabajo, ese objetivo que tiene el cliente, puede ser más rápido, puede ser más confiable, puede ser menos costoso. Una vez que tú entiendes lo que llamamos la propuesta de valor, cómo alinear lo que pide el cliente, lo que necesita el cliente versus lo que tú ofreces, eso ya te va a obligar a repensar tu propuesta de valor. Entonces, tu propuesta de valor tiene que ser y siempre tiene que ser orientado a cómo yo puedo mejorar el cliente, sus necesidades, eliminar riesgos y o llenar expectativas que tiene el cliente. Esos son los tres elementos principales de la propuesta de valor. Ok. Otra pregunta aquí dice, ¿qué le puede recomendar a las pequeñas y medianas empresas para que logren una transformación digital? Excelente pregunta. Y mira, yo pienso que ser un empresario, de nuevo, yo típicamente no quiero llamarlo pequeño y mediano. Yo pienso que estamos hablando de empresarios que están en crecimiento, ¿no? Porque al final del día nadie quiere quedar una empresa pequeña. Todos tenemos la aspiración de convertirnos en empresas grandes. Entonces, esa aspiración que tenemos todos en crecer, de nuevo, es algo que no debes perder. Eso es la llama que te permite seguir adelante y esforzándose todos los días a ver cómo hacer la mejor forma de hacer las cosas. Incluso los empresarios pequeños y medianos tienen unas bondades y unas características que las empresas grandes no la tienen. Y es el elemento de poder ser mucho más flexibles, mucho más ágiles. Y lo que pasa típicamente que tradicionalmente ha sido limitante, ha sido acceso a la tecnología, acceso a la data y también acceso a métodos financieros. Si lo pensamos bien, no nos hace falta creatividad, no nos hace falta ganas, no nos hace falta acceso a mercados. Todo eso sí tenemos. Tampoco no nos hace falta la tecnología, porque como ya les comenté, tenemos acceso a la tecnología en la nube, plataforma de Microsoft, entre otras, herramientas de Google para empresas pequeñas. Tenemos acceso a la educación, ¿no? Como plataformas como edX, Coursera, etcétera, que también puedes como empresario ir. Otra plataforma que me pareció brillante es la de Salesforce, que se llama Trailblazer o Trailhead. Eso también hay mucha educación, muchas plataformas de aprendizaje. Así que para empresarios pequeños y medianos, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el factor que nos inhibe de crecer? Probablemente el acceso a métodos financieros. Y para poder tener acceso a métodos financieros, lamentablemente tenemos que ir al banco. Y cuando uno tiene que ir al banco, tiene que ir con todo un historial de crédito, tiene que ir con tu plan de negocio, tiene que ir con un sinnúmero de temas que muchas veces son impedimentos del crecimiento, son el impedimento de crecer. Yo pienso que vamos a ver, Iván, yo espero que pronto en Panamá también ya estamos viendo el concepto de crowdfunding, de crowdsourcing, donde el empresario no solamente son los fondos que de pronto puede venir de una cooperativa o puede venir de un banco, sea la única forma de financiar sus operaciones, pero de verdad que si tiene un plan bien hecho y si tiene un modelo de negocio bien pensado, donde tú tienes claridad sobre tu aspiración, tu ambición, en combinación con un modelo de negocio y un modelo operativo que es viable, yo no veo por qué no puedes tener acceso a ese capital que te permite crecer. Yo he tenido la oportunidad de ser involucrado en muchos startups en Panamá. He participado en muchos foros y principalmente, no sé, el tema de tener ideas
y de tener, digamos, ganas no es el limitante. El limitante muchas veces es, oye, ¿cómo logro esa inversión o tener acceso a inversionistas? Y yo estoy seguro que es un tema que también vamos a estar atendiendo. Para que eso funcione, de nuevo, tenemos que llegar a un punto importante que es lo que hablamos al principio, el tema de la confianza. El banco, el que te va a prestar plata, tiene que tener confianza de que esa plata se va a dedicar a las cosas que dice que vas a estar haciendo. Entonces tú tienes que ser transparente, tienes que ser claro y 100% transparente de cómo vas a estar rindiendo cuentas. Y muchas veces no tenemos esa capacidad como empresa pequeña. ¿Por qué? Porque, bueno, somos 3, 4 personas y el que compra es el mismo que lo registra, el que vende es lo que lo registra. Entonces estamos haciendo de todo y no hay separación de función. Eso genera incertidumbre, genera desconfianza. Entonces, pensando de esta forma, son 2 mensajes claves. Ya tiene todos los elementos para ser exitoso, quizás con excepción del acceso a capital para financiar tu operación y crecimiento. ¿Cómo llegar a ese capital? Posiblemente vamos a tener herramientas diferentes a que son las herramientas tradicionales. Pero independientemente de eso, tú tienes que trabajar en tu confianza y en la transparencia y la rendición de cuentas. Y eso te va a obligar más que nada a repensar esa parte. Eso sería mi recomendación para las empresas pequeñas y medianas ante esa eventualidad de cómo crecer y qué hacer. Sí, vemos aquí en Panamá hay muchos emprendedores, así que el problema, como bien lo dicen, no son las ideas de negocio, inclusive el problema no es el plan de negocio, el problema es el acceso al capital, ¿no? Entonces, que vemos que inclusive a muchos emprendedores solamente llegan hasta allí, cuando van a un banco, por ejemplo, inmediatamente se le cierran las puertas porque no califican para, de acuerdo a los requerimientos del banco, y entonces nuevamente caemos a lo mismo, ¿no? Al tema de la desconfianza. Entonces, allí hay donde es, digamos así, el problema. Aquí hay una pregunta que dice, ¿qué opinión tienes del teletrabajo como parte de los cambios para la nueva realidad? No, definitivamente el teletrabajo para mí está aquí para quedarse, independientemente que fue una reacción y parte de nuestra resiliencia de mantener a flote nuestra operación. Yo sí pienso que vamos a ver un cambio en ese sentido. Vamos a ver un equilibrio más que nada de tener también confianza hacia el colaborador. Es decir, yo no tengo que verte para saber si estás trabajando o no. Debo poder confiar que en base a estos métodos digitales, tú efectivamente estás cumpliendo con lo que tienes que hacer. Y eso es un elemento importante del teletrabajo que sin lugar a duda está para quedarse. Por otro lado, también estamos viendo un cambio del uso del correo. El correo electrónico, en mi opinión, ya era una tecnología muy arcaico, muy vieja. Esa tecnología fue inventada hace más de 50 años. Todavía sigue siendo para muchas empresas la única forma de comunicarse, pero ya sabemos que el WhatsApp, ya sabemos que plataformas como Teams, como Zoom, como hoy en día estamos usando, son herramientas que, de nuevo, han permitido un cambio en la comunicación y podemos ser mucho más efectivos. Yo no te miento, yo pienso que con este cambio de teletrabajo posiblemente estamos trabajando jornadas más largas que anteriormente. Y eso me lleva a otro punto importante como mensaje, como recomendación. El teletrabajo sigue siendo trabajo, y tú como persona también tienes que tomar el descanso apropiado, a veces levantarte de la silla, buscar un espacio. Yo sé que no todo el mundo tiene los privilegios que quizás pueden tener otras, de tener un cuarto que se puede dedicar a eso, pero trate de que de una forma u otra, para que eso sea algo sostenible, tienes tu espacio. Levantarte temprano y ponerte ropa como si fuera a bajar al trabajo, pero también cambiarte de ropa una vez que termina de trabajar para también sentir que efectivamente la jornada se ha terminado.
esos son elementos muy importantes, en mi opinión, Iván, porque sin eso ya no sabemos en qué momento estamos trabajando y en qué momento estamos en casa. Así que se pierde de vista muchas cosas y nadie respeta el hecho que tú también debes tener tu espacio para temas personales. Sí, bueno, claro que eso del teletrabajo llegó para quedarse y hoy las empresas se han dado cuenta que no necesariamente tienen que tener a las personas allí físicamente dentro de las mismas instalaciones para que puedan producir, ¿no? Y el tema de que se trabajan, hace unos días leía un estudio que se hizo en los Estados Unidos, sí, sobre la cantidad de horas de más que se trabajan ahora desde la casa, y esa recomendación que acabas de mencionar de vístase como si fuera para la oficina, la había escuchado por allí, pero la otra, cámbiese de ropa al final de la jornada para saber que usted debe trabajar, bueno, para mí es nueva, no había escuchado esa recomendación. Mira, buenísima, sí. te comento que nosotros, de hecho, hemos aquí también como un experimento, ¿no? En la oficina hemos creado un espacio 2 veces cada 2 semanas, de un espacio de encontrarnos virtualmente sin agenda. Es como encontrarnos en el pasillo, porque obviamente eso se ha perdido. Lo organizamos para que la gente a lo menos se pueden ver, podemos conversar de todo y de verdad ayuda para justamente contrarrestar esa pérdida del convivir. Bien, esa idea también es buenísima. Aquí hay otra. ¿Qué opinas del wallet electrónico como medio de pago en Panamá? Sí, eso bueno, ya es un hecho, ¿no? Piensa, por ejemplo, el uso de Yapi como uno de los, yo diría, líderes en ese sentido de medio de pago electrónico usando el wallet. Yo pienso que esto también es una tendencia que viene muy rápido. Todavía, si lo pensamos bien, el uso de una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, es una tecnología de más de 60 años y ni pensar ni de hablar de los cheques. Así que simplemente tiene que ver a China. Tiene que ver a China donde el uso del wallet digital es un hecho. Es una población que hace todo en línea. Y podemos hablar de los bienes, los malos de la sociedad china. Eso no es el factor ahora que queremos tocar, pero principalmente en la adopción y la flexibilidad que eso le ha permitido hacer. Europa también es otra región que rápidamente está moviéndose hacia allá y no podemos olvidar que países como África, países emergentes, también están usando métodos digitales, quizás en su manera, pero también al final del día es un intercambio de valor usando un método electrónico. Entonces, si lo define como tal, sabemos que en Panamá todavía nos falta, pero yo sí pienso que deberíamos ir hacia allá, porque eso permite, 1, inclusión financiera y 2, permite agilidad, eliminamos fricciones. A mí me da mucha pena cuando tengo que pasar y ver un montón de gente en una fila en un banco para ir a comprar un cheque. Yo pienso, bueno, esto, la pérdida de productividad que tenemos, digamos, la fricción que eso causa, ¿no? A las personas de ir a cobrar un cheque para tener efectivo, eso, 1, genera trabajo innecesario y 2, es costoso y 3, es inseguro. Así que moviéndonos a un wallet digital, por ejemplo, en el caso de China, hablando de seguridad, dicen que ya las personas que ya andan robando monedas y monederos y esas cosas, ya eso se eliminó, ya casi no hay nada de eso, porque la gente, nadie carga dinero ni efectivo, ni cheque, ni nada, así que todo lo tienen digital, lo tienen detrás de una seguridad biométrica que le permite que solamente ellos pueden tener acceso a eso. Si te roban tu celular, automáticamente te lo bloqueas y no corres ningún tipo de riesgo. Así que yo pienso que eso va a ser un factor importantísimo y de verdad tenemos que como sociedad repensar muy bien
qué tipo de sociedad queremos tener post pandemia y pensar más en usar esos métodos digitales. Ojalá que de verdad a través de estas conversaciones nos eduquemos y sabemos que esto es una realidad y no tenemos que tener miedo a los cambios. Gracias. Sí, este es un gran reto que tienen o tenemos las empresas, sobre todo si nos vamos al sector de cooperativas, hay una gran oportunidad allí para desarrollar con estos métodos de pago. Y, Yo pienso, Iván, como igual. consejo, sí, como consejo a ustedes como corporativa, es justamente esto lo que está haciendo hoy en día, ¿no? De esas sesiones, pero también ustedes como cooperativos pueden facilitar para tus miembros esas plataformas para que no todo el mundo tiene que reinventar la rueda, ¿no? Es una cuestión de, oye, yo puedo ofrecer quizás un canal, un método de pago digital, auspiciado o manejado por la cooperativa, porque de nuevo, ustedes tienen la confianza de los miembros de la cooperativa, pero en conjunto se puede hacer muchísimo más. Otra pregunta es, ¿qué recomiendas a las empresas que ya han empezado a utilizar los chatbots? Ajá, los famosos chatbots. Bueno, esto es el comienzo de muchas cosas. Cuando hablamos de la tecnología exponencial, hablamos también de la inteligencia artificial. Y los chatbots inicialmente son chatbots tontos porque no saben mucho. Básicamente un script que van respondiendo, pero hay chatbots también inteligentes que van aprendiendo a medida que se hace un reforzamiento de lo que son las respuestas correctas y las respuestas no correctas. Entonces, los chatbots inteligentes son cada día más y más inteligentes y van aprendiendo cada día más y más. De hecho, hay una empresa que recientemente lo vi que se dedica justamente a hacer traducciones en vivo. Entonces, que el chatbot ya no es un chatbot solamente en español, puede ser un chatbot en 23, 50 idiomas. Y lo que hacen es que tienen traductores profesionales que van corrigiendo la respuesta que da el bot. Entonces, podemos tener un centro de atención, por ejemplo, ubicado en Malasia, respondiendo en un idioma muy regional, con el acento y las palabras, porque ahí se va aprendiendo. Entonces yo pienso que fundamentalmente los chatbots, si lo hacen bien, es el inicio de una interacción que para muchas personas sigue siendo la forma de comunicar con muchas empresas, ¿no? Así que definitivamente yo estoy muy entusiasmado con esa adopción que se ha tenido que hacer. De nuevo, esto es otra razón por cual la pandemia nos dio algo positivo, porque al final del día ese cambio ya venía, pero simplemente nadie le estaba prestando mucha atención. Sí, bueno, te comento la experiencia nuestra como cooperativa. Precisamente en plena pandemia adelantamos a pasos agigantados parte de la transformación, y nosotros hace unos 3 meses atrás o 4 meses atrás iniciamos un proyecto de este tipo. Ya lo tenemos en vivo, nuestros chatbots, y le damos información a nuestros asociados, a nuestros clientes. Pueden cotizar inclusive préstamos, y tenemos interactuamos directamente con el cliente, con el asociado, y se le da una respuesta mucho más ágil. Y esto fue producto de la pandemia. Como le decía al inicio, hay que aprovechar las oportunidades que nos trae la pandemia. Así es. Creo que entonces, si es así, estamos bien encaminados. Sí, es importante ahí, Iván, es que, de nuevo, como ya le comenté, esto es parte de una transformación. El hecho que tiene el chat, porque eso también, ahí tenemos que ser muy cuidadosos. Para muchas empresas, el hecho que ellos crearon un canal digital significa que se han transformado digitalmente. Y eso no es el caso. La transformación digital no es solamente ese front-end, de nuevo, es crear una empresa conectada desde front, middle y back office. Así que pensar, por ejemplo, en productos nuevos que la corporativa quiere lanzar, quiere crear,
en función a lo que son las peticiones y la interacción que hace ese chatbot con sus miembros. ¿Recuerda el concepto de propuesta de valor? Bueno, la propuesta de valor viene en base a interacción que tú puedes tener con tus miembros. En base a lo que ellos te piden, tú debes tener la capacidad de generar productos nuevos. Si eso no está conectado, hay pedidos que quedan desatendidos. Y eso es lo que tú tienes que comenzar a medir para ver, la verdad, saber la efectividad de ese chatbot. Ok. ¿Qué hay otra? ¿Cómo culturizar a los clientes para la transformación digital? Bueno, honestamente, yo opino diferente. Yo pienso que no es un tema de culturizar al cliente. El cliente cuando ve que es mucho más fácil, mucho más rápido, mucho más cómodo, mejor experiencia, lo van a adoptar. Nadie quiere estar yéndose a un sucursal por gusto, salvo que tu sucursal te ofrece café o algo adicional. Pero si eso no es el caso, todo lo que se puede hacer en un sucursal se puede hacer en línea. Ahora bien, de nuevo, tú tienes que asegurar que esa experiencia también es igual o mejor que ir a un sucursal. Y también pensar que deben ser complementarios, ¿no? El concepto de omnicanalidad, de que no solamente es uno o el otro, no, es una combinación. Es decir, si yo llego a un sucursal y ya tuvo interacción contigo en tu canal digital, el que me atiende tiene que saber precisamente cuáles son y en dónde quedó la transacción y por qué no se pudo culminar. Así que la educación del cliente viene principalmente por la necesidad de querer tener una mejor calidad de vida, ¿no? Nadie quiere de nuevo estar sacando horas de su día para estar en una fila llenando formularios, mientras que todo eso se puede hacer de manera digital. Así que yo pienso que los clientes cada día más y más te van a comparar no con tu competencia directa o no con otro banco, te van a comparar con cualquier experiencia buena que han tenido. Y eso puede ser una experiencia que han tenido en Netflix o una experiencia que han tenido en otros canales o en Internet. Y eso es lo que ellos esperan también de ti. Y esa es la gran diferencia de esa centralización hacia el cliente, porque el cliente también está exigiendo mucho más y está muchísimo más preparado que antes. Entonces, ven por ejemplo el sector de seguros, ¿no? El sector de seguros en Panamá todavía te obliga a hacer un sinnúmero de papeleo para poder cerrar una póliza. Y ni hablar de cuando tiene que cobrar una siniestralidad, eso también, entonces la experiencia como tal, de principio a fin, es un desastre. ¿Qué está sucediendo? Ya hay empresas a nivel internacional que para cerrar un seguro son 4 pasos. 4 pasos que tú tienes que hacer en línea y te dan tu seguro. ¿Qué queremos decir con eso? Una vez que el cliente, y otro tema importante, ya hay plataformas que te comparen, ¿no? En tiempo real el ofrecimiento de todos. Imagínense que yo puedo entrar en un portal y yo puedo comparar ASA con Internacional de Seguro, con cualquier otro aseguradora y decir, mira, esto es lo que yo quiero asegurar, esto es mi perfil de riesgo, cotízame. Bueno, esas son plataformas de cooperación que ya existen a nivel internacional. Yo no veo por qué eso en Panamá no se puede desarrollar. Bueno, aquí tenemos la última pregunta, Glenn. Ya dice, ¿qué le recomendaría a la dirección o al directorio, a la junta directiva, a la alta gerencia, colaboradores, específicamente para cooperativa, para adaptarse a la nueva realidad, específicamente en lo que es transformación digital? Sí, no, de nuevo, yo pienso que hay que hacer un par de cosas. Primeramente, entender que esos 4 pilares que hablamos al principio, de nuevo, orientación hacia el cliente, usar la data como el activo de mayor valor, tener un apalancamiento en plataforma y tener una fuerza laboral diferente del futuro, son elementos importantes que debemos fortalecer. Ponerlo en contexto de esas 8 dimensiones de la nueva realidad que ya hemos hablado, te va a obligar entonces a repensar tu estrategia como cooperativa. Y para repensar tu estrategia de cooperativa,
tiene que ser, yo diría, 5 elementos importantes. Arrancar con un diagnóstico que te evalúe no solamente con otras corporativas, pero que ponen el cliente en el centro. ¿Qué necesita el cliente de la cooperativa? ¿Qué son sus debilidades, desafíos, riesgos, expectativas? ¿Cuál es la mejor experiencia que tú puedes ofrecer como cooperativa? Una vez que tú tienes eso y haces el análisis también de la capacidad existente de la cooperativa, tú puedes crear una hoja de ruta basado en ciertas oportunidades de mejora, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tu aspiración como cooperativa es, por ejemplo, decirte algo, ampliar y crecer la membresía con 15%, bueno, las iniciativas que va a estar desarrollando tienen que ir en función a eso. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la mejor forma de conseguir ese crecimiento de 10-15%? ¿Qué propuesta de valor tengo que replantear para poder lograr eso? ¿Y cuáles son las iniciativas que yo tengo que desarrollar para poder lograr eso? Eso se tiene que basar en la data. Eso no es simplemente tengo los deseos. No, ¿qué dice la data? Y hacerlo en base a análisis de datos para poder hacer las proyecciones correspondientes. Las proyecciones, de nuevo, en función a estos escenarios que hablamos hoy en día. Cuando tú tienes esos 2 elementos ya, un análisis comparativo, las proyecciones, tú creas entonces tu hoja de ruta y tu caso de negocio que te permite entonces lograr eso. Y esos son servicios que nosotros podemos con mucho gusto hablar con la Junta, hacer una presentación mucho más dirigida a la cooperativa para guiarles de cómo hacerlo y cómo lograr eso. Por lo general, una estrategia es la parte más fácil. De verdad, es la parte más fácil. Lo que típicamente es difícil es la ejecución. ¿Cómo yo logro mover a una organización que tradicionalmente ha sido de tal forma, que ha operado exitosamente de tal forma, hacerle entender que hay que hacer ese giro, hacer ese cambio? Esa es la parte más difícil. Y administrar todo ese cambio que eso va a requerir, desde el liderazgo hasta los mandos medios, hasta todos los colaboradores que tú tienes en tu corporativa. Ok, gracias Glenn. Creo que el tema daría como para una segunda sesión. Ya llevamos casi las 2 horas del conversatorio. Sí. Hemos tenido una participación muy activa de las personas que asistieron, de la audiencia, donde tenemos directivos de cooperativas, de otras cooperativas a nivel nacional, de nuestra cooperativa. Tenemos algunos ejecutivos de banco aquí también en la sala. Personal o ejecutivo también de cooperativas y empresarios, consultores, también tenemos ahora mismo. Y gracias nuevamente, gracias por esa primera invitación que el contacto que nos hiciera nuestra compañera Catherine, que es la oficial de riesgo, que originalmente hizo el contacto directamente para llevar a cabo este conversatorio. Los queremos invitar el próximo jueves a las 10 de la mañana con el conversatorio número 20 que vamos a tener con el título Gestión de Riesgo Operacional a cargo de Isidro Ábrego. Isidro es un profesional de más de 30 años en el sector bancario en temas de riesgo crediticio y el manejo integral de riesgos. Así que ahora él, desde su perspectiva con su empresa consultora, nos va a brindar este tema sobre riesgo operacional y sabemos el gran aporte que nos puede dar con su vasta experiencia en el sector bancario y en el sector financiero. Gracias, Glenn. Quiero dejarte los últimos minutos para que te despidas y nuevamente nuestro agradecimiento. No, gracias a ti, Iván, y acá tenía todo, de verdad, la Junta, la cooperativa, porque de verdad para mí no solamente es un honor, a mí me encanta eso de poder compartir con los demás, porque de nada sirve tener conocimiento y no poder compartir ni impactar a los demás. Espero de verdad que esta mañana les ayudó y les va a ayudar justamente en plantear esa hoja de ruta para la recuperación. No estemos esperando pasivamente en lo que trae el gobierno, no lo trae el gobierno. Esas son cosas que lamentablemente no tenemos injerencia, no podemos controlar. Controla lo que tú puedes controlar. Y eso comienza con uno mismo, esa autorreflexión, esa preparación, y luego que sea como líder para poder justamente guiar ese cambio que todos aspiramos a tener. Piensa en el propósito,
piensa en lo posible. Yo, de nuevo, veo esto como una forma de salir mejor de cómo entramos esta pandemia. Así que, de nuevo, muchas gracias y de nuevo, muy honrado de la oportunidad. Muchas gracias, Iván. Gracias. Quiero informarles también que les comunicaremos cuando tengamos ya lista publicamos esta grabación en nuestro canal de YouTube, donde pueden igualmente ver las grabaciones de los conversatorios anteriores. Y antes de pedirnos, muchas gracias a nuestra junta directiva, a todos los colaboradores que hacen posible que todos los jueves llevemos este tipo de eventos. Muchas gracias a la audiencia y a ti, Glenn. Gracias nuevamente y que pasen feliz día. Saludos. Gracias. Chao.